Buenas tardes, estimada audiencia. Sean todos bienvenidos a este podcast que lleva por nombre Negociación sin Fronteras, donde hablaremos un poco sobre la negociación en entornos multiculturales, sus desafíos y oportunidades. El podcast lo vamos a desarrollar en 4 capítulos, pero para abordar el primer capítulo vamos a hablar sobre la cultura y su impacto en la negociación. Mi nombre es César Romero y con mucho gusto les presento al siguiente equipo que va a estar platicando conmigo sobre el tema. Y le doy la bienvenida a Jessica Tamaris. Hola, buenas tardes. A Yael Gabriel. Buenas tardes. Y a Leslie Barojas. Hola, buenas tardes. Ok, bueno, para entrar en la temática, me gustaría hacerles una pregunta. No sé, Leslie, para ti, ¿qué es la cultura? Pues yo considero que la cultura es el conjunto o la suma de diversos elementos que le dan identidad a una sociedad o a cierto grupo de personas. Estos elementos pues son tangibles e intangibles y más adelante me gustaría explicarlos a detalle, pues para tener un contexto más amplio al respecto. En efecto, y también considerando que pues algunos autores dieron sus definiciones, obviamente con sus fundamentos, uno de ellos me parece interesante porque Edward Burnett Taylor, en su libro Cultura Primitiva, en el año de 1871, la definió como un complejo total, donde se incluye precisamente conocimiento, creencias, costumbres, aptitudes y hábitos, pero estos van siendo adquiridos por el hombre, pues obviamente en la sociedad que él pues se desarrolla. Y también, por ejemplo, el antropólogo cultural Clifford Geertz en 1973 la define como la cultura a un conjunto de concepciones o conceptos que estos van siendo heredados y se van expresando en forma simbólica. Obviamente, pues ya con estas definiciones creo que nos da una como apertura a entender en rasgos generales qué es la cultura, pero ya él para ti, considerando las dos definiciones que son adquiridos y heredados, para ti qué es la cultura. Pues al final nos da a entender que la cultura es aprendida o adquirida por las personas que forman parte de nuestra sociedad y justamente se va transmitiendo de generación en generación. Además, pues es la base de cómo actuar, cómo comportarse y es en qué aspectos creer o celebrar. Sí, bueno, también hay que, por ejemplo, considerar que pues tiene que ser aceptada por las personas para poder decir que forman parte de esta cultura. Porque no es lo mismo para una persona que nace en un lugar donde está establecido un tipo de cultura a una persona pues que llega a vivir o en este caso a negociar en algún lugar en donde pues no donde no conoce el contexto o es totalmente diferente. Sí, justamente también hay que considerar que una cultura puede surgir en múltiples entornos, como pues el tema que vamos a abordar, y obviamente pues también aquí depende pues del país, de la región. Obviamente pues hay muchos tipos de cultura, ¿no? También pues hay culturas organizacionales, empresariales, incluso hasta en una familia puede surgir una cultura. No sé, por ejemplo, en Japón pues está como muy... pues le toman como mucho énfasis al valor de la puntualidad, ¿no? En este caso. O, pues sí, como hacen mucho énfasis a que debes de ser puntual, porque si no para ellos es una falta de respeto. Y en México, pues es un valor que a veces no lo pasamos por el arco del triunfo y desafortunadamente, pues si queremos hacer una negociación, no sé, México con Japón, obviamente pues no, pues estaría esa contraparte, ¿no? También, por ejemplo, la comida que ellos comen, por ejemplo, el sushi o también el ramen, que para ellos es pues significativo de su cultura. No sé, a lo mejor para nosotros es el mole, para ellos pues podrían ser estos platillos. Hay otros, ¿no? Pero nosotros lo vemos como una comida simplemente y ellos lo ven como algo significativo de su cultura. O por ejemplo, el anime. No sé, para nosotros a lo mejor algo cultural es el Chavo del Ocho. Para ellos a lo mejor el anime es algo que sí es representativo y nosotros solo lo vemos a lo mejor como una moda o como algo que pues está o que adopta una cierta parte de la población. Por el otro lado, pues también las empresas, cada una adopta un tipo de cultura organizacional. Ahí definen pues obviamente todos los comportamientos con los que se van a dirigir dentro de la organización y también obviamente estos lo aprenden los empleados, lo replican y lo van heredando a las generaciones que van entrando. Y justamente hasta en una familia puede surgir una cultura, ¿no? Obviamente aquí pues están las creencias que tienen como familia, los valores que ellos como que dan mucha
como que son los que más los representan, ¿no? No sé, a lo mejor si lo queremos ver en el contexto interno de la familia, pues es la religión en la que creen, no sé si en su casa tienen que respetar horas, tolerancias, y también en el lado externo, pues las costumbres que ellos siguen, no sé, Día de Muertos, si festejan el 15 de septiembre, las Navidades. Ahí podemos ver como a grandes rasgos los entornos donde surge una cultura. Bueno, ahora Leslie, me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Qué elementos de una cultura consideras que son importantes para considerarse en una negociación? Bueno, antes que otra cosa me gustaría poner énfasis en que todos formamos parte de una cultura o de varias culturas. Sin embargo, a veces no nos damos cuenta que pertenecemos a ellas o pasamos por alto los elementos que la conforman porque pues como bien se mencionó es algo que aprendemos o adquirimos con el paso del tiempo y lo vemos como algo normal o ni siquiera somos capaces de verlos. Sin embargo, los elementos que conforman la cultura pues son amplios. Hay desde tangibles e intangibles. Algunos de los elementos tangibles, que en este caso son todos los elementos materiales que podemos observar y tocar, son por ejemplo las herramientas y la tecnología. Hace rato César nos mencionaba, ¿no? La cultura de Japón, la cultura de México, no tenemos las mismas herramientas, la misma tecnología, pues esto también varía, ¿no? Por factores como la educación, la infraestructura, incluso la puntualidad, ¿no? El tema de las negociaciones, pues quizá en Japón es más formal, más concreta y se logra como abarcar rangos de la tecnología que en México pues aún estamos trabajando. Algunos otros son la arquitectura, el arte, la ropa, e incluso los medios de transporte, ¿no? Que es algo que todos tenemos a nuestro alcance, pero pues en diferente medida, de acuerdo al país o a la cultura de la que hacemos parte. Algunos otros elementos son los que no podemos observar y son de los que más se habla o por los que más se reconoce la cultura, como los valores. Estos pues es el conjunto de principios que tenemos o que se nos enseña en nuestra casa, con nuestra familia o en los entornos donde nos desarrollemos, como la escuela, la iglesia o la religión a la que cada persona pues pertenezca. Algunos valores pues que destacan en la mayoría de la sociedad o de los que más se habla es el respeto, la justicia, la solidaridad. Sin embargo, cada persona los pone en práctica pues de acuerdo a sus convicciones o a lo que ha aprendido con el paso de los años. Por otra parte están las normas. Las normas pues hacen parte de todas las sociedades y estas pues regulan el comportamiento de los individuos. Debemos saber que hay normas formales como las leyes y reglamentos que guían pues la forma en la que debe comportarse un ciudadano. Podemos hablar de nuestra Constitución, la Ley Federal del Trabajo, esto en el contexto empresarial de México. Sin embargo, las normas y regulaciones que existen en otros países pues son distintas, quizá más estrictas, menos estrictas, favorecen a lo mejor de cierta manera a los trabajadores. En México pasa mucho, ¿no? Actualmente se está buscando el bienestar de los trabajadores, sin embargo, pues estamos como en desarrollo y en países de primer mundo, pues no es algo que pase. Estas conductas o leyes ya están bien establecidas. Por otra parte, tenemos todas las normas informales que hacen referencia a todas las culturas y tradiciones. Hace un momento César comentaba la diferencia entre Japón y México. Por ejemplo, en México podríamos retomar el Día de Muertos, que se festeja el 2 de noviembre. Este hecho o esta festividad ya es considerada patrimonio cultural de la humanidad. Sin embargo, en el México prehispánico, esta festividad se llamaba Micahuitli. Esto hacía referencia a... Bueno, esta era la manera en la que los habitantes del país festejaban Día de Muertos o rendían tributo a las personas que habían fallecido. Sin embargo, con el paso del tiempo, de los años y con lo que se fue aprendiendo, pues actualmente solamente se le nombra Día de Muertos, precisamente por esto, ¿no? Porque se pierde la parte de todas las lenguas indígenas que hacían parte de esta cultura, haciendo referencia a los mexicas, a los otomíes, entre otras culturas mexicanas que tenían como muy arraigada esta parte. Y eso no quiere decir que esté mal, solamente pues la cultura va evolucionando conforme a las necesidades y expectativas de las personas que forman parte de una sociedad, lo que nos lleva a la parte de las creencias. Otra cosa que podemos encontrar es la parte del idioma y el lenguaje. Esto pues se considera una barrera cultural para las negociaciones si no se conoce, si ambas partes no conocen el lenguaje o el idioma de la otra persona o de la otra parte, porque esto tiende a generar conflicto o que la negociación se vuelva más difícil, o en caso de que no haya conflicto, pues que queden sesgos en cuanto a la información. Hace un momento les mencionaba como todas las
partes o instituciones sociales que conforman la cultura. Entre ellas podemos encontrar, pues ya lo decía, la familia, la religión, educación, el gobierno, leyes e incluso la economía de cada país, que es como un indicador o parte decisiva para ver cómo es la cultura de un país o de una sociedad en específico. Pues yo creo que estos son los elementos básicos y todos hacemos parte de ellos, todos los ponemos en práctica, sin embargo, pues no los vemos todos los días, ¿no? No nos percatamos de que existen. Y sí, porque al final pues los elementos constituyen un todo, pues como lo dices, un sistema general donde obviamente lo adapta cada país o región o entorno a sus necesidades. Pero bueno, Jessica, dime, ¿qué es la negociación multicultural? Bueno, la negociación multicultural pues es cuando un conjunto de personas de diferentes culturas, bueno, sí que practican diferentes culturas, quieren llegar a un acuerdo para un bien, para un bien común, ya sea que en esta negociación, más bien se busca que ambos pues puedan ganar en esa negociación. Cabe recalcar que, a la hora de realizar este tipo de negociación, pues sí se tiene que tomar muy en cuenta lo que es la cultura, porque pues obviamente, como lo mencionaba Leslie, tienen aspectos diferentes, como desde tradiciones, como desde costumbres o incluso el idioma, lo cual pues nos va a poder permitir realizar una negociación de manera adecuada o que podamos conseguir nuestro objetivo principal. Ok, y ahora me puedes decir o nos puedes decir cuáles son los entornos en los que se da una negociación multicultural. Bueno, realmente los entornos pues son muchísimos, porque pues va a depender de qué es lo que tú buscas, ¿no? Por ejemplo, algunos de los entornos principales pueden ser en los negocios y el comercio. En este punto puede ser que las empresas, por ejemplo, quieran expandir pues sus operaciones globalmente, sus funciones, o quieran adquirir por ejemplo, productos, ¿no? O simplemente a la hora de realizar una negociación con un proveedor que se encuentre dentro de, por ejemplo, de otro país, o que pues no se encuentre dentro de la nación. Otro entorno puede ser en el académico o en el educativo. En este punto pues es el hecho de cómo las universidades colaboran con otras, cómo colaboran con otras universidades. Por ejemplo, dentro de esta negociación pues entra lo que son los intercambios de los estudiantes. Por ejemplo, aquí en la Universidad Tecnológica apenas se hizo el intercambio se fueron de intercambio a Canadá. Entonces entra dentro de este tipo de negociación. También tenemos, obviamente, en el entorno cultural y creativo. Aquí un ejemplo pues puede ser, por ejemplo, la producción de algunas películas internacionales, cuando hacen colaboraciones con algunos actores que son externos a la nación, por ejemplo, aquí, ¿no? También puede ser, por ejemplo, algunos festivales de arte, o incluso pues en acuerdos de distribución de algún tipo de contenido cultural, ¿no? También, por ejemplo, viene el entorno de los derechos. Bueno, en el entorno legal también Leslie mencionaba alguna de las normas, y pues obviamente dentro de esta pues también existen las negociaciones, obviamente, sobre las regulaciones laborales, los derechos y pues la justicia internacional, por ejemplo. Ok, bueno, considerando, y aunque es un tema que vamos a abordar en otro capítulo, pero sí me gustaría como que nos dijeras de manera general, pues algunos desafíos de este tipo de negociación. Bueno, dentro de los desafíos, pues son varios realmente. Leslie también ya había mencionado algunos. Son, por ejemplo, la comunicación. Obviamente, la comunicación pues es un factor muy importante para realizar una negociación. Tú mencionabas lo de Japón y lo de México, ¿no? O lo de China, no me acuerdo. Japón. Obviamente, en las culturas asiáticas, pues el silencio es una parte de una conversación y buscan como que ese respeto e incluso una respuesta rápida, o sea, de que apenas preguntan y contestan, pues para ellos puede ser algo irrespetuoso. Sin embargo, para algunas culturas latinas, por ejemplo aquí en México, pues no es así, ¿no? Realmente la negociación, pues a veces buscas que la respuesta pues se llegue en ese preciso momento, ¿no? Y no es una falta de respeto. También tenemos, por ejemplo, la cuestión del tiempo, también ya lo mencionó Leslie,
que pues también es parte esencial, ¿no? Si tú vas a realizar una negociación conociendo la cultura que tiene esa persona, pues tú tienes que también mostrarte flexible para que pues puedan llegar al objetivo que inició. Pues sí, y justamente eso que dices, porque pues es importante conocer la otra cultura. No sé, porque yo había escuchado que en Japón, pues obviamente ellos comen con los palillos, ¿no? Y pues para ellos es mala educación enterrar los palillos en la comida. Entonces imagínate, pues si tú no sabes eso y lo haces, para ellos va a ser algo no creíble, o sea, de tu parte, ¿no? Sí, efectivamente. Ok, bueno, y pues, ¿qué nos aconsejarías para llevar una negociación multicultural con éxito? Obviamente, cuando tú quieres tener esa negociación o que esa negociación sea exitosa, pues obviamente antes de iniciarla, pues tú vas a investigar a qué, pues cuáles son las características de esa cultura, ¿no? Lo mismo tú lo acabas de mencionar. En cuanto a la comida, si probablemente la negociación va a ser en un lugar, en un restaurante, por ejemplo, pues obviamente tienes que saber cómo llevar a cabo eso, ¿no? Si sabes que a lo mejor no puedes comer con palillos y obviamente no te vas a poner a practicar un día antes, pero pues puedes pedir algunas otras cosas, por ejemplo, pues nada más una bebida, etcétera, sin que se vea grosero, ¿no? También obviamente lo que mencionaba es ser flexible y pues escuchar activamente a la otra persona, ¿no? Para que pues también dentro de estas negociaciones no se asuma, no suponer de que está pensando eso, ¿no? Y pues obviamente a la hora de realizar pues la escucha activa, ser flexible y antes haber investigado pues la cultura, pues obviamente de esta forma pues vas a construir relaciones sociales positivas que pues va a permitir que todo salga bien conforme tú lo planeas. Ok, bueno, y Yael, me interesa saber, o nos interesa saber, ¿cómo se define la comunicación directa e indirecta? Bueno, la comunicación directa es cuando nosotros decimos tal cual las cosas, es ir al grano. Generalmente la utilizamos cuando queremos ser precisos, nada más ir a decir lo que necesitamos decir y ya, para evitar malos entendidos y pérdidas de tiempo. La comunicación indirecta, en cambio, es más sutil, en lugar de ir al grano, le das más rodeos, le das más show, y para que esto no se vea como tan brusco, porque esa es una de las desventajas que tiene la comunicación directa. Es como cuando queremos decir, bueno, por ejemplo, cuando nosotros queremos un permiso, pues le damos el show a nuestras mamás y queremos pues ser como que más útiles. No llegamos a pedir el permiso tal cual, así de que, oye mamá, ¿nos das permiso? O me das permiso de ir a una fiesta. No, generalmente intentamos como que seducirla para que nos dé el permiso y la respuesta sea la que nosotros esperemos. Ok, te iba a preguntar la diferencia, pero creo que ya me la dejaste clara. Bueno, ¿nos podrías compartir otro ejemplo donde la comunicación directa haya sido clave en una negociación? Claro, pongamos de ejemplo cuando una empresa negocia con su proveedor. Pues en este punto sí necesitas pues, ser preciso, ¿no? ¿Para qué le vas a dar tantos rodeos al proveedor? Imaginemos que necesitamos poner un precio fijo. Y si no es posible, bueno, esa es una comunicación directa, si no es posible llegar a un acuerdo o llegar literal, llegar a que el proveedor ceda al precio fijo, pues simplemente la empresa le dice que no y pues busca a otro proveedor, o sea, no intenta seducirlo, o sea, me dices que no y ya, fácil. Ok, bueno, ¿qué países crees que tienen un estilo de comunicación más directo? ¿O por qué crees que puede surgir o suceder esto? Alemania, Estados Unidos y Países Bajos. Los alemanes valoran mucho la precisión, lo que es de ir al grano. O sea, valoran mucho lo que es que si quieren platicar con ellos, pues vayan a lo que van. O sea, sin tanta vuelta de información. Los estadounidenses buscan la eficiencia, es decir, que no se pierda tanto el tiempo. Si queremos llegar a un acuerdo, se llega rápido y así sin malos entendidos y que sea pues eficiente. Y los neerlandeses dicen las cosas de manera muy abierta, es decir, ellos no se toman el corazón para ver qué es lo que sientes, qué es lo que por así decirse puedes malinterpretar. Ellos lo dicen muy abiertamente y pues esa es su manera de comunicación de ellos. Ok,
Y bueno, por último, ¿qué pasa con la comunicación indirecta? Por ejemplo, si se genera un malentendido o si hay falta de claridad en una negociación. Pues, como ahorita ya estamos poniendo el ejemplo de Japón y México, pues imaginemos que en este caso, cuando nosotros, el típico que es el de ahorita lo vemos, ahorita lo checamos, pues en Japón eso se da a entender que es un sí, ¿no? Porque aquí en México pues es como el de tal vez no, tal vez sí. Estos puede surgir un malentendido muy grande porque si entramos en una conversación o en una negociación de Japón y México, imagina que estamos llegando a un acuerdo muy importante y nosotros, como no nos gustó la idea del japonés, le decimos, bueno, pues lo checamos, ¿no? Al rato lo vemos. Pues el japonés dice, no, pues al rato me va a mandar un mensaje, me va a marcar, pues la negociación sigue en pie. Lo que en México no es, o sea, en México le dices, ahorita lo checamos y pueden pasar muchísimos días, ¿no? Incluso meses, o incluso ya ni le vuelves a llamar al japonés, o sea, no tenemos la facilidad de decirle no. O sea, no somos de una comunicación nosotros directa, somos mucho de utilizar la comunicación indirecta. Y esto puede afectar muchísimo a la negociación o incluso el japonés se puede molestar y dar una mala reseña de tu organización. Pues sí, justamente los argumentos que nos dieron cada uno son muy válidos y creo que también tienen mucha importancia a la hora de tomar en cuenta la cultura, que precisamente pues es como el objetivo del primer capítulo, ¿no? Considerar cómo es la cultura y cómo puede impactar en una negociación. Pues también quiero invitar a la audiencia que pues siga escuchando los otros podcasts que vienen porque vamos a abordar temas referentes a los desafíos, a las oportunidades que existen y vamos a hablar sobre algunas estrategias que pues pueden llevarse a cabo de manera más directa para abordar una negociación multicultural. Y bueno, pues quiero agradecerle a cada uno de ustedes por haberme acompañado en esta primera sesión y pues también a la audiencia que se toma el tiempo de escucharnos. Hasta la próxima.